Dios quiera que se me pase el calambre, dijo, porque no sé qué es lo que hará el pez. Aunque se lo ve tranquilo, pensó, casi parece que está siguiendo un plan. ¿Qué plan será ese? Pensó, ¿y cuál es el mío? Con ese tamaño tendré que ir improvisando según lo que él haga. Si salta podré matarlo, pero si se queda bajo el agua acabaremos los dos igual. Se frotó la mano agarrotada contra los pantalones y trató de extender los dedos, pero no se abrían. Puede que se abra con el sol, pensó. Tal vez lo haga cuando dijera al atún crudo. Tengo que abrirla tengo que abrirla a cualquier coste si es que quiero pescarlo, pero no hay por qué hacerlo ahora por la fuerza. Ya se verá por su cuenta cuando entre en razón. Al fin y al cabo, la he forzado mucho esta noche, cuando tuve que soltar y empalmar los sedales. Contempló el mar y comprendió lo solo que estaba ahora. Sin embargo, veía los cabrilleros en el agua profunda, el sedal que se extendía por delante y la extraña ondulación de las olas. Empezaban a acumularse nubes arrastradas por los vientos aliciosos y al mirar a lo lejos esbozaba en el cielo vio una bandada de patos que desdibujaban, se desdibujaba y luego volvía a abrirse visi- visible y supo que nadie está nunca solo en el mar. Pensó que había hombres que temían perder de vista la tierra cuando iba a bordo de un bote pequeño y se dijo que tenía razón en los meses en que el tiempo cambiaba de pronto, pero ahora estaban en época de huracanes y si no los hay, la época de huracanes es la mejor del año. Cuando va a haber un huracán siempre se ven indicios en el cielo varios días antes en la mar. En tierra no los ven porque no saben reconocerlos, pensó. Además, en tierra debe de ser distinto por las nubes, pero ahora no va a haber ninguno. Miró al cielo y contempló cómo se amontonaban los blancos cúmulos como amables pilas de helado, coronadas de plumosos cirros que se recortaban contra el limpio cielo de septiembre. Sopla una brisa ligera, dijo. Es un tiempo mejor para mí que para ti, pez. Su mano izquierda seguía agorratada, pero empezaba a abrirse muy despacio. Odio los calambres, pensó. Es una traición que nos hace el propio cuerpo. Tener diarrea o vómito delante de la gente por haber ingerido comida en mal estado es humillante, pero un calambre lo humilla a uno cuando está a solas. Si el chico estuviese aquí para darme unas friegas y ayudarme a soltar los músculos del antebrazo, pensó, pero ya se soltarán. Luego, con la mano derecha comprobó la diferencia en la tensión de sedal antes de reparar en el leve cambio que acaba de producirse en el agua. Después, al ir a apoyarse en el sedal para frotarse la mano izquierda contra el muslo, vio que su inclinación empezaba a disminuir lentamente. Está subiendo, dijo. Vamos, vamos, mano. Por favor, no me falles. El sedal se alzó despacio y luego la superficie del océano se curvó delante del bote y el pez emergió. Tardó mucho en salir y el agua le chorreó por los costados. Brillaba mucho al sol y tenía la cabeza y el lomo de color púrpura, mientras que las franjas de los costados eran de color lavanda claro. Su espalda era tan larga como un bate de béisbol y tan afilada como un estoque. El pez salió totalmente del agua y luego volvió a zambullirse limpiamente como un buzo. El viejo vio sumergirse la gran cola en forma de guadaña y empezó a largar el sedal. Mide medio metro más que el esquife, exclamó. El sedal corría rápido pero uniformemente y el pez no parecía asustado. El viejo trató de sujetar el sedal con ambas manos con fuerza pero sin que se rompiera. Sabía que si no lograba ejercer una tensión continua para obligarle a disminuir su velocidad, el pez podía llevarse todo el sedal y romperlo. Es un pez muy grande y tendré que convencerle, pensó. No debo permitir que sea consciente de su fuerza, ni de lo que podría hacer si le da por huir. Si fuese él, nadaría con todas mis fuerzas hasta que algo se rompiera, pero gracias a Dios los peces no son tan inteligentes como quienes los matamos. Aunque sean más nobles y más hábiles, el viejo había visto muchos peces grandes. Había visto algunos que pensaban más de 400 kilos y había pescado dos, pero nunca estando solo. Ahora,
solo y lejos de tierra, estaba atado al pez más grande que había visto en su vida, y cuyo tamaño era mayor de lo que habría oído contar jamás, y su mano seguía tan rígido como las garras cerradas de un águila. Se me pasará, pensó, seguro que se me pasará el calambre, para que pueda ayudar a la mano derecha. Las tres cosas son hermanas, el pez y mis dos manos. Tiene que, pas tiene que pasarme lo contrario. Tiene que pasarme. Lo contrario sería indigno de ella. El pez había vuelto a minorar su velocidad y volvía a nadar a la velocidad de siempre. Me gustaría saber por qué ha saltado. ¿Qué ha saltado? Pensó el viejo. Ha sido como si lo hiciera para demostrarme lo grande que es. En todo caso, ya sea que a tenerme, pensó. Ojalá pudiera mostrarle qué clase de hombre soy, pero entonces vería la mano agarrotada. Es mejor que crea que soy más hombre de lo que soy. Ojalá fuese yo el pez, pensó, y dispusiera de todo lo que él tiene para enfrentarse a mi voluntad y mi inteligencia. Se recostó cómodamente contra las cuadernas del bote y aceptó su sufrimiento sin protestar. El pez nadaba de forma constante y el bote se movía lentamente sobre las aguas oscuras. El mar empezó a encresparse con el, un poco con el viento que llegaba del este y a mediodía al viejo se le pasó el calambre de la mano. Malas noticias para ti, pez, dijo y cambió de sitio el sedal por encima del saco que cubría sus hombros. Estaba cómodo, aunque sufriera, y no quería admitir su sufrimiento. No soy religioso, dijo, pero rezaré 10 Padre Nuestros y 10 Ave Marías por capturar a este pez, y si lo pesco prometo ir en peregrinación a la Virgen del Cobre. Está prometido. Empezó a pronunciar maquinalmente sus oraciones. Estaba tan cansado que a veces no las recordaba y las decía a toda prisa de manera que le salieran sin pensar. Las Ave Marías son fáciles de rezar que los Padres Nuestros, concluyó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestras muertes. Amén. Luego añadió, bendita Virgen, ruega por la muerte de este pez, por muy maravilloso que sea. Una vez pronunciadas sus oraciones se sintió mucho mejor, aunque seguía sufriendo exactamente lo mismo y tal vez aún más. Recostó contra la proa y empezó a ejercitar los dedos de la mano izquierda. El sol calentaba mucho ahora que se levantaba la brisa. Más vale que vuelva a cebar el sedal de popa, dijo. Si el pez decide seguir otra noche así, necesitaré comer otra vez y no me queda mucha agua en la botella. No creo que consiga pescar más que algún dorado, pero si me lo como cuando aún esté fresco no estará tan malo. Ojalá cayera un pez volador en el bote esta noche, pero no tengo luz para traerlos. Los peces voladores están muy buenos crudos y no tendría que cortarlo. Ahora tengo que ahorrar fuerzas, Dios mío. No sabía que fuese tan grande. Aún así lo mataré, dijo. Pese a toda su gloria y su grandeza, aunque sea injusto, pensó, le demostraré lo que es capaz de hacer y soportar un hombre. Aún así lo mataré, dijo, pese a toda su gloria y su grandeza, aunque sea injusto, pensó, le demostraré lo que es capaz de hacer y soportar un hombre. Le dije al chico que soy un viejo muy raro, dijo, ahora es cuando debo probarlo. Las 1000 ocasiones en que lo había probado antes no significaba nada, ahora iba a demostrarlo una vez más. Cada ocasión era diferente y nunca pensaba en el pasado cuando lo hacía. Ojalá se hubiera dormido y yo también pudiera dormir y soñar con los leones, pensó. ¿Por qué serán los leones lo único que recuerdo? No pienses, viejo, se dijo. Descansa apoyado en la pura y no pienses en nada. Trabaja lo menos que puedas. Fue pasando la tarde y el bote siguió avanzando lento pero seguro. Sin embargo, ahora lo empujaba también la brisa del este y el viejo navegaba cómodamente sobre las olas y el dolor del sedal en su espalda se volvió más suave y soportable. Una vez por la tarde el sedal volvió a alzarse, pero el pez siguió nadando, aunque a una profundidad un poco inferior. El sol le daba al viejo en la espalda y en el brazo y en el hombro izquierdos, de lo que dedujo que el pez se había desviado hacia el nordeste.
Ahora que lo había visto podía imaginárselo, nadando con las purpúreas aletas pectorales extendidas como si fuesen alas y la enorme cola erecta habiendo la oscuridad. Me pregunto cómo verá esa profundidad, pensó el viejo. Sus ojos son enormes y un, y un caballo que tiene los ojos más pequeños puede ver en la oscuridad. Antes yo también veía bien en la oscuridad, no totalmente oscuras, pero casi igual que un gato. El sol y el continuo movimiento de los dedos habían hecho que se le pasara totalmente la calambre y de la mano izquierda, por lo que empezó a pasar la fuerza de ese lado, y encogió los músculos para aliviar un poco el roce del sedal. Si no te has cansado, pez, dijo en voz alta, debes de ser muy raro. Él sí se notaba muy cansado y sabía que pronto sería de noche y trató de pensar en otras cosas. Pensó en las grandes ligas. Sabía que los Yankees de Nueva York se enfrentaban a los Tigers de Detroit. Llevó 2 días sin saber el resultado de los partidos, pensó, pero debo tener confianza y ser digno de Gran DiMaggio, que siempre lo hace todo bien, incluso en el espolón del pie, que es un espolón, una espuela de hueso. Nosotros no tenemos esas cosas, serán tan dolorosas como tener un espolón de un gallo de pelea en el talón. No creo que pudiera soportar eso, perder uno o ambos ojos y seguir peleando como hacen los gallos de pelea. El hombre no es nada comparado con los pájaros y otros animales, aun si preferiría ser ese animal de ahí abajo en la oscuridad del océano. A menos que vengan tiburones, dijo en voz alta. Si les da por venir, Dios se apede de él y de mí. Dedicaría al gran Timaggio tanto tiempo a pescar un pez como voy a estar yo con este. Se preguntó, seguro que sí, y aún más probable y aún más porque él es joven y fuerte. Además, su padre era pescador, aunque le dolería mucho el espolón. No lo sé, dijo en voz alta. Nunca he tenido un espolón. Cuando empezó a ponerse el sol, recordó para infundirse ánimos la ocasión en aquella taberna de Casablanca en que había hecho un pulso con un negro gigantesco de Cienfuegos que era el hombre más fuerte del puerto. Estuvieron un día y una noche con los codos apoyados sobre la línea de tiza pintada en la mesa y las manos apretadas. Ambos trataban de obligar al otro a torcer la mano hasta la mesa. Hubo muchas apuestas y la gente entraba y salía de la habitación iluminada con lámparas de queroseno, mientras él miraba el brazo, la mano y el rostro del la mano y el rostro. 8 horas cambiaron de el rostro del negro. Pasadas las primeras 8 horas cambiaron de jueces cada 4 horas para que los anteriores pudieran dormir. Tanto a él como al negro les sangraban las uñas y ambos se miraban a la cara, las manos y los brazos. Los apostadores entraban y salían y se sentaban a observarlos desde unos taburetes muy altos que había apoyados contra la pared. Las paredes eran de madera y estaban pintadas de color azul intenso. Las lámparas arrojaban sus sombras contra ellas. Las sombras del negro eran enormes y se movían contra la pared cuando la brisa balanceaba las lámparas. Las apuestas estuvieron cambiando toda la noche y el negro le daban ron y le encendían cigarrillos. El negro después del ron hizo un tremendo esfuerzo y llevó a tener al viejo, que en aquella ocasión, aquel entonces no era viejo, sino Santiago, el campeón desequilibrado casi 7 centímetros, pero luego había vuelto a recuperarse. En ese momento supo que vencería al negro, que era muy fuerte y un gran atleta, y por la mañana, cuando los apostadores estaban pidiendo que lo dejaran en empate y el juez empezó a mover la cabeza de un lado a otro, hizo un último esfuerzo y empujó más y más la mano del negro hasta ponerla sobre la mesa. La competición había empezado un domingo por la mañana y terminado un lunes por la mañana. Muchos de los apostadores habían pedido un empate porque tenían que ir a trabajar en los muelles descargando sacos de azúcar en la Habana Coal Company. De lo contrario, todos habrían querido verlos terminar, pero en todo caso terminaron antes de que nadie tuviese que ir a trabajar. Después de aquello, todos le habían llamado el campeón y había habido una revancha en primavera, pero las apuestas no habían subido mucho y él le había ganado fácilmente, pues había minado con la confianza en sí mismo, la confianza en sí mismo del negro de Cienfuegos en la primera competición. Luego había
competido unas veces más y luego nada. Concluyó que podía derrotar a cualquiera si se empeñaba y decidió que no era bueno para pescar con la mano derecha. Probó unas cuantas veces más con la mano izquierda, pero su mano izquierda siempre había sido traidora y no hacía lo que le pedía que hiciera, por lo que no se fiaba de ella. Ahora el sol, ahora el sol la calentará. Ahora el sol la calentará bien, pensó. No volveré a tener calambres a menos que haga mucho frío esta noche. Quisiera saber qué me deparará esta noche. Sobre su cabeza pasó un aeroplano camino de Miami, y él vio cómo su sombra asustaba a los bancos de peces voladores. Con tantos peces voladores debería haber dorados, dijo, y se echó hacia atrás para comprobar si podía recuperar un poco de sedal, pero no pudo, y al notar la dureza y las palpidaduras que proceden a la rotura del sedal, preferiría no tirar más de la cuenta. El bote avanzaba lentamente y él estuvo observando el aeroplano hasta que lo perdió de vista. Debe de ser raro viajar en aeroplano, pensó. Quién sabe cómo se verá el mar desde tan alto. Si no volaran tan alto deberían ver los peces bastante bien. Me gustaría volar muy despacio, a 200 brazas de altura, y ver los peces desde arriba. En los barcos tortugueros subía a las vergas del palo mayor, e incluso desde allí veía muchas cosas. Los dorados parecen más verdes y se ven las franjas y las motas purpúreas y a todo el vacío mientras nada. ¿Por qué será que todos los peces voladores de aguas profundas tienen el lomo de color púrpura y por lo general franjas motadas purpúreas? El dorado parece verde claro, pero en realidad es dorado, aunque cuando va a alimentarse, cuando está verdaderamente hambriento, le salen unas franjas purpúreas en los costados, como el marlín. ¿Será de rabia o tendrá algo que ver con la velocidad? Justo después de oscurecer, mientras pasaban junto a una enorme isla de sargazos que flotaban y se balanceaban como si el océano estuviese haciendo el amor debajo de una manta amarilla, mordió el anzuelo, un dorado en el sedal pequeño. Lo vio cuando saltó por el aire. Parecía del oro auténtico bajo los últimos rayos del sol, y se debatía y daba violentos coletazos. Volvió a saltar una y otra vez haciendo aterrorizadas acrobacias, mientras el viejo volvía como mejor podía a la popa, y sosteniendo el otro sedal con la mano y el brazo derecho se iba alándolo hacia el esquife, tirando de él como la mano izquierda y pisando el sedal que iba cobrando con el pie izquierdo. En cuanto el pez estuvo cerca, saltando y debatiéndose desesperado de lado a lado, el viejo inclinó sobre la borda y levantó el bruñido pez dorado con sus manchas purpúreas por encima de la popa. Sus mandíbulas se quebraban compulsivamente sobre el suelo y golpeaba el fondo del esquife con el cuerpo plano y alargado, y con la cola y la cabeza hasta que el viejo le golpeó la reluciente cabeza dorada y se estremeció y se quedó inmóvil. El viejo le quitó el anzuelo, volvió a cebar el sedal con otra sardina y lo lanzó por la borda. Luego volvió lentamente a proa, se lavó la mano izquierda y la limpió en los pantalones. Luego cambió el peso de la mano derecha a la izquierda mientras observaba el sol hundirse en el océano y comprobaba la inclinación del sedal. No ha cambiado su curso lo más mínimo, dijo, pero al observar el movimiento del agua con respecto a la mano notó que iba notablemente más despacio. Amarraré los dos remos a popa y eso le obligará a nadar más despacio de noche, dijo. Resistirá otra noche y yo también. Sería mejor limpiar después del dorado para que la sangre se quede en la carne, pensó. Puedo hacerlo más tarde y de paso amarrar los remos para fabricar un ancla flotante. Lo mejor es no molestar ahora el pez. El atardecer es un momento difícil para los peces. Dejó que se le secara la mano en el aire y luego cogió con ella el sedal. Descansó todo lo que pudo y se dejó arrastrar hasta la proa de modo que el bote hiciese tanta o más fuerza que él. Estoy aprendiendo a hacerlo, pensó. Al menos esta parte. Además, no ha comido nada desde que mordió el anzuelo y es enorme y necesita mucha comida. Yo me he comido todo el bonito. Todo el bonito. Mañana me comeré el dorado. Tal vez debería comer un poco cuando lo limpie. Me costará más que comerme el bonito, pero en este mundo no hay nada fácil. ¿Qué tal estás, pez? Preguntó en voz alta. Yo me siento bien. Mi mano izquierda está mejor y tengo comida para un día y una noche. Tira del bote, pez. En realidad no se sentía tan bien, porque el dolor del sedal en la espalda casi se le había pasado y se había convertido en una especie de entumecimiento que no acababa de gustarle.
pero he pasado por cosas peores, pensó. Solo tengo una mano un poco cortada y se me ha pasado el calambre de la otra. Mis piernas están bien y le llevo ventaja en lo del sustento. Era casi de noche, pues en septiembre oscurece, nada más ponerse el sol. Se apoyó en la proa y descansó cuanto pudo. Había salido las primeras estrellas. No conocía el nombre de Rigel, pero la vio y supo que pronto aparecerían las demás y que disfrutaría de la compañía de todas sus distantes amigas. El pez también es mi amigo, dijo en voz alta. Nunca he visto ni oído hablar de un pez así, pero tengo que matarlo. Me alegro de que no tengamos que intentar matar a las estrellas. Imagínate que cada día tuviéramos que tratar de matar a la luna, pensó. La luna se escapa, o imagina que tuviésemos que tratar de matar al sol. Hemos nacido con suerte, pensó. Luego sintió lástima por el gran pez, que no tenía comida, pero su determinación de matarlo no se dio una pizca a pesar de la pena. ¿A cuánto, ¿A cuánta gente dará de comer? Pensó. ¿Serán dignos de comérselo? No, claro que no. Viendo cómo se comporta y su gran dignidad, no hay nadie digno de hacerlo. No entiendo de estas cosas, pensó, pero es bueno que no tengamos que tratar de matar al sol, a la luna, a las estrellas. Basta con vivir en el mar y matar a nuestros auténticos hermanos. Ahora se dijo. Debería pensar en lo del ancla flotante. Tiene sus riesgos y sus ventajas. Podría lanzar tanto sedal que acabará perdiendo el pez si hace un esfuerzo, y el ancla fabricada con los remos está puesta y el bote pierde toda su ligereza. Esa ligereza prolonga tanto su sufrimiento como el mío, pero también me da seguridad porque el pez todavía tiene mucha velocidad que no ha utilizado aún. Pese a lo que pase, tengo que limpiar el dorado, no sea que se pudra, y comer un poco para cobrar fuerzas. Ahora descansaré una hora más y me aseguraré de que el sedal esté firme antes de volver a la popa a trabajar y y acabar de decidirme. Entre tanto veré cómo actúa y si hay algún cambio. Lo de los remos es un buen truco, pero a partir de ahora más vale ir con cuidado. Todavía está muy entero y he visto que el anzuelo está en la comisura de la boca y que la tiene cerrada. El daño que pueda hacerle el anzuelo no es nada. El hambre y que le esté ocurriendo algo que no alcanza a comprender, lo es todo. Descansa, viejo. Descansa, viejo. Deja que se canse hasta que vuelva a ser tu turno de actuar. Descansa durante lo que le parecieron 2 horas. La luna no saldrá hasta más tarde y no tenía forma de calcular el tiempo. Tampoco Tampoco descansó realmente, excepto por comparación. Siguió echándose el peso del pez sobre los hombros, pero apoyó la mano izquierda en la regala de proa y descansó cada vez más la resistencia del pez en el propio esquife. Qué fácil sería si pudiera dar un tirón de sedal, pensó, pero lo más leve sacudida podría romperlo. Tengo que amortiguar el peso con mi cuerpo y estar preparado en todo momento para alargar sedal. Pero aún no has pegado ojo, viejo, dijo en voz alta. Has pasado medio día y una noche, y ahora un día más sin haber dormido. Tienes que encontrar el modo de dormir un poco si el pez sigue tirando firme y tranquilo. Si no duermes podrías ofuscarte. Tengo la cabeza clara, pensó, demasiado tan clara como esas estrellas que son mis hermanas, pero aún así tengo que dormir. Ellas duermen igual que la luna y el sol, e incluso el océano duerme algunos días en los que no hay corriente y está en calma. Acuérdate de dormir, pensó, asegúrate de hacerlo y piensa algún modo fiable y sencillo de controlar los sedales. Ahora ve a popa y prepara el dorado. Es demasiado peligroso aparejar los remos como ancla flotante si vas a dormir. También podría pasarme sin dormir, se dijo, pero sería demasiado peligroso. Empezó a gatear hacia la popa, con cuidado de no dar tirones. Puede que el, Puede que él también esté adormilado, pensó, pero no quiero que descanse. Debe seguir tirando hasta morir. Una vez en popa, se volvió de modo que la mano izquierda soportara la tensión del sedal que tenía por detrás de los hombros, y sacó el cuchillo de la funda con la mano derecha. Ahora brillaban las estrellas y él vio el dorado con claridad, así que le clavó el cuchillo en la cabeza
para sacarlo de debajo de la popa. Le puso un pie encima y lo rajó desde la cloaca hasta la mandíbula inferior. Luego clavó el cuchillo y los destripó con la mano derecha, limpiándolo del todo y arrancándole las agallas. Sopesó el pesado y el resbaladizo estómago y lo abrió en canal. Dentro había dos peces voladores, estaban duros y frescos, y lo dejó uno al lado del otro, y lanzó las tripas y las agallas por encima de la popa. Se hundieron dejando un rastro de fosforescencia en el agua. El dorado estaba frío y había adquirido un enfermizo tono blanco grisáceo a la luz de las estrellas. El viejo le quitó la piel de un lado mientras apoyaba la piel derecho sobre la cabeza del pescado. Luego le dio la vuelta, quitó la piel del otro lado y cortó los dos lomos de la cola a la cabeza. Lanzó la espina por la borda y observó por si había algún remolino en el agua, pero solo vio el resplandor de su lento descenso. Se volvió, metió los dos peces voladores dentro de los filetes de pescado y, tras devolver el cuchillo a la funda, volvió como pudo a proa. Tenía la espalda encorvada bajo el peso del sedal y llevaba el pescado en la mano derecha. De regreso en la proa dejó los dos filetes de pescado sobre las cuadernas del bote junto a los dos peces voladores. Después cambió de sitio el sedal que tenía por detrás de los hombros y volvió a sujetarlo con la mano izquierda apoyada en la regala. Luego se inclinó sobre la borda y lavó los peces voladores en el agua, notando la velocidad del líquido en la mano. Tenía la mano fosforescente de quitarle la piel al pescado y observó cómo fluía el agua sobre ella. El flujo era menos fuerte y al frotar la mano contra las cuadernas del esquife, unas partículas fosforescentes salieron flotando y se alejaron lentamente por popa. Empieza a cansarse o está descansado, dijo el viejo. Será mejor que me coma el dorado y trate de descansar y de dormir un poco. Bajó las estrellas en una noche una vez más fresca. Se comió uno de los filetes de dorado y uno de los peces voladores limpio y sin cabeza. Qué delicioso es el dorado asado, dijo, y qué repugnante cuando está crudo. No volverá a subir a un bote sin llevar sal o unas cuantas limas. Si hubiese sido más listo, habría salpicado agua en la proa todo el día y el cercarse habría tenido sal, pensó, pero no capturé el dorado hasta la puesta del sol. Aún así, ha sido una falta de previsión, pero lo he masticado y no me ha dado náuseas. El cielo estaba nublándose por el este y las estrellas que conocía habían desaparecido una tras otra. Tenía la impresión de estar avanzando por un gran cañón de nubes y el viento había cesado. Dentro de 3 o 4 días empeorará el tiempo, dijo, pero no esta noche ni mañana. Procura dormir un poco, viejo. Aprovecha ahora que el pez está tranquilo y nada de forma constante. Sostuvo con fuerza el sedal en la mano derecha y luego apretó el muslo derecho contra la mano mientras apoyaba todo su peso contra la proa. Después se puso el sedal un poco más abajo en los hombros y lo sujetó con la mano izquierda. La mano derecha lo sostendrá mientras esté apretada, pensó. Si se afloja al dormir, la mano izquierda me despertará en cuanto corra el sedal. Está muy tenso, pero el pez está acostumbrado al dolor, aunque duerma solo 20 minutos o media hora me sentará bien. Se inclinó hacia adelante oponiéndose con todo su cuerpo a la tensión del sedal y descargando todo el peso en la mano derecha y se quedó dormido. No soñó con leones, sino con una enorme manada de marsopas que se expandían 8 o 10 millas y estaba en época de celo y saltaban por el aire. Volvían a zambullirse en el mismo hueco que habían hecho en el agua al saltar. Luego soñó que estaba en el pueblo, en su cama, y soplaba viento del norte y tenía mucho frío. Y también que se le había dormido el brazo, porque había apoyado la cabeza en un lugar en lugar de la almohada. Había apoyado la cabeza en él en lugar de la almohada. Después empezó a soñar con la larga playa amarilla y vio el primer león descender a la playa poco antes de ponerse el sol. Luego llegaron los otros leones y él apoyó la barbilla en la proa del barco fondeado mientras notaba la brisa vespertina que soplaba de tierra y esperó a ver si veía más leones y se sintió feliz. La luna llevaba mucho tiempo en el cielo, pero él siguió durmiendo y el pez continuó tirando y el bote avanzó hacia el túnel de nubes.
Lo despertó el golpe que se dio con el puño en la cara y el sedal que le quemaba la mano derecha. No notaba la otra mano, pero frenó como pudo el sedal con aquella y y dejó que corriera. Por fin la mano izquierda encontró el sedal y se recostaba contra él. Ahora empezó a quemarse la espalda y también la mano izquierda, que estaban aguantando toda la tensión y se había cortado de muy mala manera. Miró los rollos de sedal y vio que se estaban desenrollando suavemente. Justo entonces el pez saltó como si se rasgara el océano. Se da y la empezó a quemarle la espalda. Miró los. Justo entonces el pez saltó como si rasgara el océano y volvió a caer pesadamente. Luego saltó otra vez y otra y el bote y el bote navegó a toda prisa pese a que el sedal seguía corriendo y el viejo cada vez tiraba más de él aun a riesgo de romperlo. El tirón le había arrastrado hasta la pura, tenía la cara aplastada contra el filete de dorado y no podía moverse.